Cuando las antiguas campanas de Roma finalmente enmudecieron, no fue el fin de todo, fue apenas el comienzo de otra historia, una historia que crecería en las sombras de una ciudad milenaria, brotando entre ruinas, ecos y esperanzas. Mientras Occidente se desmoronaba bajo el peso de las invasiones, la decadencia y la fragmentación, en Oriente algo latía en silencio. Una transformación se desplegaba, invisible para muchos, pero inevitable para la historia. Era el renacer de un imperio, no nacido de la conquista, sino de la continuidad, de la herencia, del soplo de una antigua grandeza que se negaba a morir. Así nació Bizancio, o como se llamaría después, el Imperio Romano de Oriente. La ciudad de Bizancio, una modesta colonia griega a orillas del estrecho del Bósforo, fue elegida por el emperador Constantino como la nueva capital del imperio en el año 330 d.C. ¿Pero por qué? ¿Acaso Roma, la ciudad eterna, ya no servía? En realidad, no. Roma en esa época estaba sobrecargada, vulnerable, atrapada en sus propias redes de poder y decadencia. El mundo cambiaba, y los ojos atentos de Constantino vieron en Oriente la promesa de estabilidad, riqueza y una posición estratégica central. Constantinopla, como fue rebautizada en su honor, se convirtió en un punto de encuentro entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, un faro entre mundos. Y fue allí donde un nuevo imperio comenzó a tomar forma, no con una ruptura explícita, sino con una transición casi orgánica. Aún se hablaba latín, los emperadores llevaban títulos romanos, las legiones marchaban bajo águilas doradas, pero el espíritu ya era otro. Un espíritu más helénico, más oriental, más espiritual. Lo que nacía no era un imperio nuevo, sino uno antiguo con un nuevo rostro, adaptado, reformulado, renacido. El imperio bizantino, aunque nunca se llamó así, sus propios habitantes siempre se consideraron romanos. Sería el heredero directo de la antigua Roma durante más de 1000 años. Durante el siglo IV y principios del V, la capital oriental prosperaba. Constantinopla era alimentada por gigantescos acueductos. Sus mercados rebosaban de mercancías de la India, China y África, y su administración se volvía cada vez más sofisticada. Mientras tanto, en el otro extremo del imperio, las legiones occidentales luchaban contra lo inevitable. Pueblos germánicos, hunos, vándalos y visigodos presionaban las fronteras. En el año 410, Roma fue saqueada por Alarico y los visigodos. En 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Occidente se sumía en la oscuridad, mientras que Oriente brillaba. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio de Oriente quedó solo, y fue en esa soledad donde floreció. Ya no existía una dualidad, era el imperio, el único que quedaba, y como tal, tuvo que redefinir su identidad. Si antes era solo la parte oriental de Roma, ahora era el corazón vivo de la Roma que sobrevivía, pero no una Roma pagana, expansionista y militarizada, sino una Roma cristiana, ortodoxa, profundamente espiritual, burocrática y culturalmente diversa. Las estructuras administrativas fueron perfeccionadas, el ejército reformado, y la fe cristiana se convirtió en el eje central de su existencia. Mientras Occidente se hundía en feudos y conflictos tribales, Constantinopla levantaba iglesias, creaba códigos legales, preservaba el conocimiento clásico y mantenía relaciones con pueblos lejanos. El imperio bizantino no era solo un muro ante el avance de nuevos imperios, era también un guardián de la civilización. Custodiaba los manuscritos de Aristóteles y Platón, los tratados médicos de Hipócrates, los textos jurídicos de Roma y los evangelios cristianos. Era un depósito del mundo antiguo, adaptado a las necesidades de uno nuevo. Pero esa posición de guardián también conllevaba un peso. La herencia de Roma era demasiado pesada. Gobernar un imperio multicultural, enfrentar amenazas en múltiples frentes y mantener la legitimidad de un imperio que ya no se extendía hasta Britania o la Galia, requería más que fuerza militar. Requería diplomacia, inteligencia, fe y a veces un juego de intrigas tan complejo como un tablero de ajedrez. Así,
El Imperio Bizantino desarrolló una de las diplomacias más refinadas de la historia, negociando con persas, árabes, francos, eslavos e incluso con los cruzados, que algún día lo traicionarían. Pero en aquella aurora de su historia, aún había esperanza. La Constantinopla de Constantino, de Teodosio, de Arcadio, era una ciudad viva, palpitante, donde las catedrales se alzaban bajo cúpulas doradas y los pasillos palaciegos resonaban con cantos litúrgicos. Era una ciudad de contrastes, mármoles blancos y callejones oscuros, santos y espías, emperadores piadosos y generales ambiciosos. Una ciudad donde el tiempo parecía suspendido, donde el pasado romano y el futuro medieval convivían como hermanos de sangre. Y fue allí, entre murallas colosales y manuscritos iluminados, donde el Imperio Bizantino dio su primer paso hacia la eternidad. Un imperio forjado en la transición, alimentado por la memoria y sostenido por la creencia de que, incluso cuando todo parece derrumbarse, aún es posible renacer. Era una ciudad que no se levantaba solo sobre piedra y mortero, sino sobre símbolos, sueños y ambiciones milenarias. Constantinopla no fue solo la capital de un imperio, fue un espejo del mundo, una ciudad entre mundos, entre épocas, entre dioses e emperadores. Un lugar donde el eco de las legiones romanas aún resonaba en las piedras de sus murallas, incluso cuando las campanas cristianas ya llamaban a los fieles a la oración. Constantinopla era el corazón palpitante del Imperio Bizantino, pero también era su alma, y para comprenderla hay que respirar hondo, silenciar el presente y sumergirse en el tiempo. Imagínate caminando por las calles de Constantinopla en pleno siglo IX. El sonido de los mercaderes se mezcla con el aroma de especias traídas del oriente. El sol acaricia las cúpulas doradas de Santa Sofía, reflejando una luz suave sobre los mármoles blancos de las aceras. Hay multitudes, sirios, griegos, armenios, latinos, africanos, cada uno hablando su lengua, vistiendo sus colores, vendiendo sus productos. Constantinopla era un crisol, pero también un mosaico, una ciudad donde Oriente y Occidente no solo se encontraban, sino que convivían. A lo lejos se alzaban las murallas de Teodosio, una obra de ingeniería tan impresionante que durante casi 1000 años protegió a la ciudad de asedios, invasores y desastres. 3 líneas de defensa, murallas internas, externas y un foso, cada una más imponente que la anterior. Era como si la ciudad misma fuera una fortaleza de fe y poder. Y más allá de las murallas, el mar de Mármara se extendía como un espejo líquido, reflejando los barcos que llegaban de Alejandría, Antioquía, Venecia, Cartago e incluso de la lejana India. Constantinopla era el centro de las rutas marítimas, un nudo vital de la ruta de la seda, una puerta hacia riquezas inimaginables. Pero no era solo el comercio lo que convertía a Constantinopla en un tesoro. Era la manera en que el pasado y el presente se entrelazaban. Los foros romanos seguían en pie, con sus columnas corintias, estatuas de mármol e inscripciones en latín, pero a su lado surgían iglesias con iconos dorados, monasterios ocultos entre jardines y fuentes donde los monjes susurraban salmos. Constantinopla era Roma, pero también era Jerusalén, una ciudad donde las reliquias de los santos compartían espacio con los diálogos de Platón, donde el trono del emperador se alzaba cerca del altar de Dios. Y en el corazón de esta ciudad, Santa Sofía se erguía como un milagro. Encargada por Justiniano, fue durante siglos la catedral más grande del mundo. Su interior, iluminado por cientos de ventanas y mosaicos dorados, hacía que los visitantes creyeran haber entrado en el mismo cielo. Las palabras del emperador al verla terminada resonaron por generaciones. Salomón, te he superado. Santa Sofía no era solo una iglesia, era una declaración de poder, fe y gloria. Era la esencia del espíritu bizantino, grandioso, sagrado, eterno. Las calles de la ciudad estaban pavimentadas con piedras pulidas. Los acueductos traían agua fresca desde colinas lejanas. Las cisternas subterráneas almacenaban este recurso vital como un tesoro invisible. Había baños públicos, arenas, escuelas, bibliotecas. Los mercados se extendían por barrios enteros. El foro de Constantino,
con su columna ardiente, era un punto de encuentro para debates, rumores y conspiraciones. Y en el gran palacio, el emperador, considerado el virrey de Dios en la tierra, gobernaba bajo techos dorados, rodeado de burócratas, consejeros, generales, teólogos y enemigos invisibles. Pero Constantinopla también era una ciudad de sombras. Había callejones donde se escondían espías, túneles secretos por donde circulaban cartas y amenazas, cámaras ocultas donde decisiones silenciosas sellaban destinos imperiales. La burocracia bizantina era un laberinto, y quien no supiera caminar por él, pronto era olvidado. La ciudad era hermosa, pero implacable. El poder cambiaba de manos como una antorcha temblorosa al viento, y muchos que hoy festejaban en palacios, mañana podían despertar exiliados, ciegos o muertos. Aún así, Constantinopla fascinaba. Los visitantes de Occidente la describían con reverencia. Peregrinos, mercaderes y embajadores quedaban maravillados por su riqueza, su orden, su fe. Era común decir que el mundo entero era un anillo, y Constantinopla, la piedra preciosa en su centro, e incluso quienes llegaban con intenciones hostiles, como los cruzados o los árabes, no podían negar la grandeza de esa metrópolis. La ciudad resistió todo: asedios persas, invasiones árabes, ataques eslavos, terremotos, incendios, plagas. Caía y se levantaba. Era como si tuviera alma propia, alimentada por oraciones, cánticos, campanas y siniestros susurros de la corte. Constantinopla era invencible, hasta que un día dejaría de serlo. Pero esa parte de la historia aún está por llegar. Por ahora, basta imaginar la ciudad en una mañana tranquila. Suenan las campanas, se abren los mercados, el emperador camina por pasillos de mármol, y un barco lejano aparece en el horizonte, trayendo noticias de tierras que muchos jamás han escuchado nombrar. Constantinopla vive, y al vivir, cuenta historias. Historias de fe, de poder, de belleza y de destino. Hay encuentros que cambian destinos. Hay alianzas que escriben páginas eternas. Pero pocas historias se comparan con la unión de Justiniano y Teodora. No fue simplemente un matrimonio, fue una revolución silenciosa. Un emperador nacido en el polvo de una aldea campesina y una emperatriz que conoció el mundo desde los escenarios de las arenas hasta los pasillos perfumados del gran palacio. No venían de la nobleza tradicional, ni portaban nombres imperiales, pero llevaban algo más raro: visión, ambición y un espíritu incansable. Juntos, no solo gobernaron el imperio bizantino, lo reconstruyeron. Justiniano nació alrededor del año 482 en Tauresium, en los Balcanes, hijo de campesinos de habla latina. Su tío, Justino, ascendió en las filas del ejército hasta convertirse en emperador, y fue él quien abrió las puertas de la corte al joven sobrino, que sería educado en las mejores escuelas de Constantinopla. Pero Justiniano, nombre que adoptaría más tarde, no era solo un estudiante aplicado, era un hombre obsesionado con el orden, la grandeza y la eternidad. Desde joven, soñaba con algo más grande que el trono. Soñaba con restaurar la gloria romana. Y entonces apareció Teodora. Hija de un domador de osos y de una actriz, creció entre bastidores del hipódromo, entre gritos de aficionados, escenas teatrales y la crudeza de las calles. De joven, ganó fama como actriz y cortesana, oficios mal vistos por las élites, pero que le enseñaron a leer a las personas, a dominar el silencio, a comprender el juego invisible del poder. Su inteligencia brillaba y su presencia cautivaba. Cuando conoció a Justiniano, muchos vieron un escándalo inminente, pero él vio en ella una fuerza que pocos se atrevían a reconocer. Luchó para cambiar las leyes y poder casarse con ella, y lo logró, porque Justiniano, como Teodora, no aceptaba los límites impuestos por la tradición. Con su coronación en 527, comenzaba uno de los reinados más ambiciosos y transformadores de la historia bizantina. Justiniano no quería simplemente mantener el imperio, quería restaurar la antigua Roma. Para ello, lanzó campañas militares audaces bajo el mando de su general de confianza, Belisario. Recuperó el norte de África de los vándalos, reconquistó Italia de los ostrogodos y avanzó sobre partes de Hispania.
Por un breve instante, las fronteras del imperio volvieron a parecerse a los mapas imperiales del pasado, pero la guerra tenía un precio, y entre esas batallas, otro conflicto surgía en el corazón de la capital. En 532, Constantinopla estalló en rebelión. Las tensiones entre las facciones rivales del hipódromo, los azules y los verdes, se transformaron en un motín devastador conocido como la Revuelta de Nica. Los insurgentes incendiaron barrios enteros, exigieron la destitución del emperador y proclamaron un nuevo soberano. Justiniano, conmocionado, pensó en huir, pero fue Teodora quien se alzó ante los consejeros imperiales y pronunció una de las frases más memorables de la historia: la púrpura es una mortaja gloriosa. Para ella era mejor morir como emperatriz que vivir en el exilio. Esa frase, fría, firme, definitiva, cambió el rumbo de todo. Justiniano reaccionó con furia. Ordenó a Belisario y sus hombres aplastar la revuelta. 10.000 personas murieron en pocas horas, pero el trono fue salvado. Con la capital en ruinas, Justiniano aprovechó la tragedia para levantar algo monumental. Sobre los escombros de la antigua catedral, construyó Santa Sofía. Y no solo la construyó, la trascendió. Era una estructura sin precedentes, que fusionaba ingeniería, fe y belleza de forma sublime, como si quisiera dejar grabado en piedra que el imperio bizantino no era solo resistencia, era creación, y a su lado, Teodora asumía un rol mucho mayor que el de consorte. Intervenía en asuntos políticos, recibía embajadores, protegía a herejes perseguidos, fundaba conventos y albergues para mujeres vulnerables. Mientras él restauraba la forma del imperio, ella reformaba su alma. Juntos también reformaron las leyes. El Corpus Juris Civilis, o Código de Justiniano, reorganizó el enredo jurídico romano en una estructura lógica e influyente, cuyos ecos aún resuenan en el derecho occidental. Era un intento de imponer orden al caos, de hacer de la justicia la base del poder, y reflejaba en cierto modo la personalidad del emperador, racional, rigurosa, incansable. Pero no todo era luz. Su reinado también estuvo marcado por peste, guerras interminables, aumento de impuestos e insatisfacciones internas. La peste bubónica, que azotó Constantinopla en 541, devastó la ciudad. Se estima que murieron cientos de miles, y el propio Justiniano enfermó, aunque sobrevivió. Fue una época sombría donde la grandeza convivía con la desesperación, y aún así, la máquina del Estado seguía girando. Las cúpulas de Santa Sofía seguían brillando, los escribas copiaban manuscritos, y las fronteras se defendían. Teodora murió en 548, mucho antes que Justiniano. Su partida dejó una sombra profunda sobre el palacio. Justiniano, aunque gobernó casi 2 décadas más, nunca volvió a ser el mismo. La llama del imperio seguía ardiendo, pero su intensidad había menguado. Cuando murió, en 565, dejó un imperio expandido, reformado, glorioso, pero también exhausto. Justiniano y Teodora no solo marcaron una era, moldearon la identidad del imperio bizantino. Demostraron que no era la sangre noble, sino la visión y el coraje lo que define a un gobernante. Le dieron al imperio una segunda fundación, una segunda alma. Y aunque los siglos siguientes estarían llenos de crisis, invasiones y decadencia, algo de aquella era dorada perduraría. Un resplandor lejano, un ejemplo de poder que se atrevió a soñar y que, por un breve momento, tocó lo imposible. Si las murallas de piedra protegían a Constantinopla de los invasores visibles, existía otra muralla, más sutil, más silenciosa, pero igualmente poderosa. Una muralla hecha de doctrinas, de credos, de rituales y símbolos sagrados. Era una barrera invisible, pero que separaba mundos. En el centro del imperio bizantino no estaba solo el trono del emperador, estaba el altar de la fe, una fe que definía leyes, guerras, alianzas e identidades. Y con los siglos, esa fe sería tanto la fuerza que unía al pueblo bizantino, como el abismo que lo separaría del resto de la cristiandad. Desde Constantino el Grande, el cristianismo se había convertido en algo más que una religión. Era el vínculo entre el cielo y la tierra, el pilar de la autoridad imperial, el lenguaje de la política y de la moral. El emperador no era solo un gobernante secular,
Era considerado Isa Apóstolos, igual a los apóstoles. Su trono no era solo dorado, era sagrado. En Bizancio, el Estado y la Iglesia no competían, se entrelazaban. El patriarca de Constantinopla, aunque por debajo del emperador, era la segunda figura más poderosa del imperio. Su voz resonaba en los púlpitos, en los concilios e incluso en los campos de batalla. Pero como toda muralla, esta también fue levantada ladrillo a ladrillo, entre disputas, concilios y controversias teológicas. En los siglos posteriores a la fundación de Constantinopla, el cristianismo experimentó profundas transformaciones. Se convocaban concilios ecuménicos para definir qué era ortodoxia y qué era herejía. El concilio de Nicea, el de Calcedonia, el de Éfeso, cada uno moldeaba la teología imperial. Conceptos abstractos como la naturaleza de Cristo, la Trinidad, la virginidad de María, se debatían con una intensidad casi febril, porque para los bizantinos, errar en la fe era errar en el corazón mismo de la realidad. Uno de los episodios más dramáticos de ese camino fue la crisis de la iconoclasia. Entre los siglos 8 y 9, el imperio fue sacudido por un feroz debate. ¿Eran los íconos, imágenes sagradas de Cristo, la Virgen y los santos, instrumentos legítimos de veneración o formas disfrazadas de idolatría? Emperadores como León III y Constantino V prohibieron el uso de imágenes, ordenaron destruir mosaicos, cerrar monasterios y castigar a los monjes que se resistían. El pueblo reaccionó. Muchos escondieron íconos en secreto, otros murieron por defenderlos. Las iglesias quedaron desnudas, sus muros despojados de arte. Era como si el alma del imperio estuviera en disputa. La iconoclasia no era solo una cuestión estética o teológica. Revelaba un imperio dividido entre tradición y reforma, entre poder central y devociones locales, entre espiritualidad visual y rigidez doctrinal. Al final, los defensores de las imágenes triunfaron. La restauración de su veneración en el año 843 fue celebrada como un triunfo de la ortodoxia. Y el arte bizantino, rico, simbólico, dorado, trascendental, floreció nuevamente, pero las cicatrices quedaron, y la fe que antes unía empezaba a dividir. Entonces llegó el mayor abismo, el cisma de 1054. Tras siglos de tensiones crecientes entre la iglesia de Constantinopla y la de Roma, la ruptura se volvió inevitable. Había muchos puntos de fricción: el uso de pan fermentado o ácimo en la Eucaristía, la autoridad del Papa sobre todos los patriarcas, la inclusión de la cláusula filioque en el credo, una frase pequeña en apariencia, pero teológicamente explosiva. Oriente afirmaba que el Espíritu Santo procedía solo del Padre. Occidente decía, del Padre y Spes del Hijo. En 1054 se deshizo un legado de 1000 años de cristianismo unificado. En un gesto tan simbólico como trágico, el cardenal Humberto, enviado del Papa León IX, entró en Santa Sofía y colocó sobre su altar una bula de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario. Este respondió con su propia excomunión. La ruptura estaba consumada. Roma y Constantinopla, antaño hermanas en la fe, ahora eran rivales. Y ese cisma no sanaría, ni siquiera tras siglos de sangre y de reconciliaciones frustradas. Pero el impacto de la fe ortodoxa no se limitó a las fronteras del imperio. Misioneros bizantinos como Cirilo y Metodio llevaron el cristianismo y el alfabeto cirílico a los pueblos eslavos. El bautismo del príncipe Vladimir de Kiev en el siglo X marcó el inicio de la cristianización de Rusia, que heredaría gran parte de la liturgia, la arquitectura y la cosmovisión bizantina. Así, incluso cuando Bizancio desapareciera, su fe sobreviviría en otras tierras como una llama eterna. La Iglesia Ortodoxa, con su liturgia solemne, sus íconos sagrados, sus cantos profundos y sus tradiciones místicas, se convirtió en el corazón espiritual del imperio. Daba sentido a la existencia, a la política, al arte, al dolor y a la gloria. Y aun cuando los emperadores caían, cuando las fronteras se reducían, cuando las murallas temblaban, la fe permanecía. Unía a campesinos y aristócratas, soldados y monjes, marineros y artistas.
Convertía a Constantinopla no solo en una capital, sino en una ciudad santa. Esa muralla invisible, hecha de símbolos y dogmas, continuó levantándose mucho después del fin del imperio. Sobrevivió al asedio de los cruzados, a la conquista otomana, a guerras y migraciones. Sobrevive en monasterios escondidos en las montañas, en iglesias iluminadas por velas, en voces que aún cantan salmos en griego antiguo, porque el imperio bizantino pudo haber caído, pero su fe jamás se inclinó. A lo largo de su larga existencia, el imperio bizantino fue como una llama en medio del viento, brillante, resistente, pero constantemente amenazada por corrientes que soplaban desde todos los lados, y esas corrientes tenían nombres. Algunas venían del este, cabalgando desde llanuras áridas o emergiendo de antiguos desiertos. Otras venían del norte, descendiendo por montañas cubiertas de nieve. Y otras más venían del oeste, portando la cruz en sus estandartes y la ambición en sus ojos. El imperio sobrevivía entre enemigos, visibles e invisibles, enfrentando siglos de conflictos, alianzas frágiles y asedios que casi lo hicieron desaparecer. Pero siempre hubo algo en Bizancio que se negaba a morir. Desde sus primeros siglos, el imperio bizantino tuvo que enfrentarse al creciente poder del imperio sasánida de Persia. Los persas, con su milenaria civilización y ejércitos organizados, disputaban con Bizancio el control de regiones como Mesopotamia, Armenia y Siria. Eran guerras de desgaste, donde la victoria no se medía en territorios, sino en tiempo. Durante el reinado de Heraclio, en el siglo VII, el conflicto alcanzó niveles dramáticos. Los sasánidas invadieron Palestina, tomaron Jerusalén y se llevaron la reliquia más sagrada de la cristiandad, la Vera Cruz. La ciudad santa lloraba y el imperio parecía al borde del colapso. Pero Heraclio, con valor y fe, reorganizó su ejército, marchó hacia el este y en una campaña casi milagrosa derrotó a los persas, recuperando los territorios perdidos y la cruz. Pero la victoria fue breve, porque desde las arenas de Arabia surgía algo nuevo, un pueblo unificado por una fe recién nacida, liderado por califas de fervor implacable. El Islam se expandió rápidamente, y en pocas décadas, los ejércitos árabes conquistaron vastas regiones del antiguo imperio: Egipto, Siria, Palestina, el norte de África. No era solo una derrota militar, era una transformación geopolítica. Bizancio retrocedía, y el mapa del mundo cambiaba. Constantinopla, sitiada por mar y tierra en 674 y luego en 717, resistió gracias a sus murallas y al misterioso fuego griego, una sustancia incendiaria que ardía sobre el agua y aterrorizaba a los enemigos. Se decía que era un secreto tan valioso como la propia corona imperial. En el norte, los eslavos presionaban las fronteras balcánicas. En el Danubio, los búlgaros formaban reinos poderosos que rivalizaban con el imperio. A veces enemigos, a veces aliados, los búlgaros protagonizaron batallas épicas, como cuando el emperador Nicéforo I fue derrotado en el año 811 y su cráneo fue convertido en copa por el zar Krum. Era una época donde la diplomacia era una danza frágil y la guerra una constante. Bizancio necesitaba ser ágil, inteligente e implacable, pero fue desde Occidente que llegó la amenaza más traicionera, cuando los caballeros cristianos partieron hacia las cruzadas en el siglo XI. Prometían liberar Tierra Santa de los musulmanes. Bizancio, cristiano ortodoxo, vio en los cruzados aliados potenciales, pero pronto comprendió que ellos no veían a los bizantinos como hermanos, sino como obstáculos. Durante la primera cruzada, los ejércitos francos cruzaron tierras bizantinas sin disciplina, saqueando y exigiendo provisiones. A cambio de ayuda, juraron fidelidad al emperador Alejo I Comneno, un juramento que romperían tan pronto conquistaran Jerusalén. En los años siguientes, las cruzadas se fueron desconectando de su propósito original, y en 1204 llegó el golpe más brutal. La Cuarta Cruzada, desviada de su misión sagrada, fue utilizada por Venecia como herramienta política y económica para destruir el poder comercial de Constantinopla. Los cruzados, seducidos por la riqueza de la ciudad, marcharon contra ella. Y lo imposible ocurrió.
Constantinopla cayó en manos de los cristianos de Occidente. El saqueo de 1204 fue una herida que nunca cicatrizó. Iglesias profanadas, reliquias robadas, mosaicos destruidos, mujeres ultrajadas, monasterios incendiados. El altar de Santa Sofía fue violado. La ciudad santa, guardiana de la ortodoxia durante siglos, fue desfigurada por aquellos que llevaban la misma cruz. Fue una tragedia que dividió aún más a Oriente y Occidente. Durante 57 años, Constantinopla fue gobernada por emperadores latinos. Pero el imperio no murió. En Nicea, una dinastía en el exilio se reorganizó y en 1261 los bizantinos recuperaron su capital, pero nunca volvió a ser la misma. En el este surgía un nuevo enemigo. Primero los turcos selyúcidas, luego los otomanos. Más ágiles, más organizados, más numerosos. Los bizantinos, debilitados, divididos, acorralados, resistían con valentía, pero con recursos cada vez más escasos. Las alianzas con Occidente se volvían inútiles. Las promesas de ayuda eran siempre aplazadas. La ciudad vivía sitiada, ora por enemigos, ora por su propia decadencia. La muralla aún se mantenía en pie, pero el imperio detrás de ella ya era una sombra de su antigua grandeza. Aún así, incluso frente a tantos enemigos, el imperio bizantino sobrevivió durante siglos. Y eso es un logro extraordinario, porque resistir tanto tiempo, entre tantos abismos, solo fue posible gracias a una combinación única de diplomacia, fe, cultura y esperanza. Bizancio estaba hecho de piedra, pero también de sueños. Era un imperio entre cruzadas y califatos, entre alianzas y traiciones, entre el tiempo que se perdía y el tiempo que se creaba. Y aun cuando todo parecía a punto de derrumbarse, siempre encontraba una forma de permanecer. Había una luz en Bizancio que no provenía solo de sus candelabros dorados ni de los mosaicos que reflejaban el resplandor del incienso sagrado. Era una luz más profunda, casi invisible, pero que atravesaba siglos, murallas e idiomas. Era el fulgor de una cultura viva, compleja, que tejía su identidad con los hilos del pasado clásico y de la espiritualidad cristiana. En un mundo que se desmoronaba en guerras y barbarie, el imperio bizantino mantenía viva la llama del arte, del saber y de la tradición, no como una reliquia, sino como la esencia misma de su existencia. Entrar en una iglesia bizantina era adentrarse en otro mundo. La mirada del fiel era capturada de inmediato por imágenes que parecían no haber sido hechas por manos humanas. Los mosaicos, compuestos por diminutos fragmentos de vidrio y oro, no solo decoraban los muros, revelaban lo invisible. Eran retratos de lo divino, ventanas hacia lo eterno. Cada rostro de santo, cada gesto de Cristo, cada destello de una aureola estaba cargado de simbolismo y reverencia. Nada era casual. Los ojos eran grandes para ver más allá. Las manos, alargadas, bendecían el espacio. La composición frontal y solemne invitaba a la contemplación, no a la emoción. El arte bizantino no buscaba representar el mundo, sino elevarlo. Estas imágenes no se limitaban a las iglesias. Aparecían en manuscritos iluminados, en frescos escondidos en monasterios de montaña, en íconos pintados con devoción casi mística. El ícono bizantino era más que arte, era oración visible. Los monjes que los creaban ayunaban, oraban y seguían rituales precisos para que cada trazo llevara la presencia de lo sagrado. En tiempos de incertidumbre, era ante esas imágenes que el pueblo buscaba consuelo y esperanza. Allí lloraban, rogaban, agradecían, pero Bizancio no era solo un imperio de fe, también era un imperio del saber. En sus bibliotecas se copiaban textos de Homero, Platón, Galeno, Aristóteles, Euclides, tratados de medicina, filosofía, retórica, geometría, astronomía. Los escribas bizantinos fueron guardianes del saber antiguo, preservando obras que, sin ellos, se habrían perdido para siempre. Mientras el mundo occidental, tras la caída de Roma, se sumía en siglos de pérdida cultural, en Constantinopla las letras seguían vivas. Los monasterios bizantinos eran centros de espiritualidad, pero también de erudición. Los monjes estudiaban lenguas, copiaban manuscritos, traducían textos. En lugares apartados, lejos del poder y de la guerra,
mantenían viva la llama de la razón. El monte Athos, por ejemplo, se convirtió en uno de los centros monásticos más importantes del mundo cristiano, albergando siglos de meditación, sabiduría y silencio. En las escuelas de la capital, los hijos de la élite aprendían gramática, lógica, música y geometría. La ley retórica era altamente valorada. El dominio de la palabra era visto como reflejo del orden divino. Un buen orador podía inspirar al pueblo, persuadir al Senado o consolar a una multitud en tiempos de peste. Y esa herencia clásica no solo se estudiaba, se vivía. Muchos emperadores se veían a sí mismos como nuevos Césares, nuevos Platones, nuevos Augustos. La continuidad con Roma no era una fantasía, era una estructura intelectual aún palpitante. En el centro de ese universo cultural estaba el idioma griego. Aunque el imperio había nacido de Roma y usó el latín en sus primeros siglos, fue el griego el que se convirtió en el alma de la cultura bizantina. Era la lengua de las liturgias, de los decretos imperiales, de los tratados filosóficos. El paso del latín al griego simbolizaba un cambio más profundo, una identidad propia, una visión del mundo moldeada por Heródoto, por San Juan, por Basilio de Cesarea. El griego bizantino era rico, poético, cargado tanto de las glorias de la antigüedad como de los misterios celestiales. Y también estaba la música. Los cantos bizantinos, con sus melodías largas, sin ritmo fijo, flotaban por las iglesias como neblina sonora. Eran voces que parecían venir del más allá. Sin instrumentos, solo la voz humana, elevaban las palabras sagradas con solemnidad y dulzura. No era música para entretener, sino para transformar. Las vestiduras, los rituales, las ceremonias de corte, todo en la cultura bizantina era simbólico. La túnica púrpura del emperador no era solo un atuendo real, era símbolo de continuidad con Roma y de consagración divina. Los desfiles religiosos, las procesiones con reliquias, los baños imperiales, las bodas, los funerales, cada momento de la vida bizantina estaba envuelto en tradición, herencia y significado. Incluso en tiempos de crisis, la cultura bizantina seguía irradiando. Moldeó el arte ruso, influyó en la liturgia de los Balcanes, inspiró a la arquitectura islámica y enseñó a Occidente que el saber no había muerto. Cuando el Renacimiento comenzó a florecer en Italia, muchos de los textos que reavivaron el pensamiento europeo habían sido conservados en Constantinopla por monjes bizantinos. La cultura bizantina no era adorno del imperio, era su esqueleto. La estructura invisible que lo mantenía todo en pie cuando las guerras derrumbaban murallas, cuando los tesoros eran saqueados, cuando los palacios se caían. Y quizás por eso, incluso después de la caída de la ciudad en 1453, esa cultura siguió viva. En iglesias ortodoxas, en libros, en cantos, en memorias, era el resplandor que resistía a la oscuridad, el recuerdo de que el espíritu humano, cuando es alimentado por la fe, el arte y la sabiduría, jamás se apaga del todo. Detrás de los mosaicos dorados, de las liturgias sagradas y de las cúpulas brillantes de Santa Sofía, existía un mundo silencioso, un universo paralelo donde el poder no se disputaba solo en los campos de batalla, sino en los corredores en penumbra del gran palacio. El imperio bizantino, monumental en cultura y fe, era también un escenario donde el drama humano se desplegaba con intensidad trágica. En ciertas épocas, el verdadero campo de batalla no era una fortaleza sitiada ni una llanura arrasada, sino la propia corte imperial. Y en ese teatro de ambiciones, traiciones y giros del destino, los emperadores surgían como estrellas fugaces, brillaban un instante y desaparecían en el olvido o la vergüenza. El imperio siempre llevó consigo el peso de su propia grandeza. Ser emperador en Bizancio era vestir la púrpura, pero también cargar la cruz de lo imposible. Se esperaba que el gobernante fuera estratega, teólogo, diplomático, comandante, mecenas de las artes y defensor de la ortodoxia, todo al mismo tiempo. Un simple error, una alianza mal calculada, una sequía, una peste o incluso un rumor bastaban para acabar con un reinado. Y muchas veces los enemigos del emperador no estaban más allá de los muros, sino sentados a su lado en la mesa. Durante siglos,
El trono bizantino fue objeto de deseo de generales ambiciosos, eunucos intrigantes, aristócratas rurales e incluso monjes. Era común que un emperador legítimo fuera depuesto, exiliado, cegado o asesinado por su sucesor, a veces por alguien que había jurado lealtad pocos días antes. El juego del poder era un tablero inestable, donde el pasado valía poco, y el futuro se decidía con espadas, votos del Senado o conspiraciones en los jardines secretos del palacio. Un rumor nocturno podía derrumbar un imperio al amanecer. Hubo emperadores que gobernaron durante décadas y dejaron un legado duradero, como Basilio II, el matador de búlgaros, que consolidó las fronteras y fortaleció el poder central. Pero también hubo efímeros, olvidados, fugaces, hombres que llegaron al trono por la espada, por herencia o por azar, y cayeron como hojas en el viento. En ciertos periodos, especialmente entre los siglos VII y XI, la sucesión imperial estuvo marcada por el caos. Entre guerras civiles, usurpaciones y asesinatos, hubo años en los que 3 o 4 emperadores se sucedieron uno tras otro, cada uno intentando borrar al anterior y grabar su propio nombre en la eternidad. Estas inestabilidades minaban no solo la autoridad del trono, sino la estructura misma del imperio. La confianza en las instituciones se desgastaba. Los generales se convertían en señores de regiones enteras. Las fronteras quedaban expuestas. El pueblo, campesinos, comerciantes, artesanos, sufría con el aumento de impuestos, la confiscación de bienes y la amenaza constante de nuevas guerras. En ese ambiente, la corte se convertía en un lugar donde el silencio era supervivencia, donde las miradas valían más que las palabras, donde una alianza podía romperse en una cena, donde incluso el emperador podía despertar, rodeado de quienes juraban protegerlo. Pero no eran solo hombres quienes movían los engranajes del poder. Muchas mujeres dejaron su huella en ese juego complejo. Emperatrices como Zoé y Teodora, en el siglo XI, gobernaron con mano firme. Zoé se casó 3 veces y se mantuvo en el trono durante décadas, mientras emperadores iban y venían. Teodora, su hermana, gobernó con sabiduría y determinación, recordada como una de las últimas líderes fuertes antes del declive irreversible. Y estaban los eunucos, figuras centrales en la política bizantina. Al no representar una amenaza dinástica, ocupaban cargos clave, controlaban el acceso al emperador, dirigían campañas, incluso decidían sucesiones. Hombres sin herederos, pero con un poder inmenso. Junto a todo esto, también llegaron las crisis económicas. En tiempos de mala administración o guerras continuas, la moneda del imperio, el sólido bizantino, símbolo de estabilidad, perdía valor. La inflación devoraba el sustento del pueblo, la recaudación de impuestos se volvía brutal y la corrupción se extendía por la administración. A menudo los cargos se compraban, las decisiones se intercambiaban por favores, y la justicia era un lujo reservado a quienes podían pagarla. Y aún así, el imperio seguía, como una tapicería deshilachada, pero aún en pie, porque siempre había esperanza de renovación. Un nuevo emperador más justo, un general más leal, una reforma financiera, un monje con una profecía. Era como si Bizancio nunca se rindiera, como si supiera en algún rincón de su alma colectiva que sobrevivir era su destino, que incluso entre sombras todavía habría luz. En los salones fríos del Palacio Imperial, bajo frescos desgastados por el tiempo, los reyes se arrodillaban y luego desaparecían, y sin embargo, el trono seguía allí, esperando al siguiente, porque en Bizancio nadie era eterno, pero la idea del imperio, esa jamás moría. Durante siglos Constantinopla fue vista como invencible. Sus murallas de piedra contaban historias de resistencia. Sus puertas habían resistido a ejércitos sasánidas, a oleadas árabes, a legiones eslavas y a flotas otomanas. Pero el golpe más profundo no vendría de los infieles, vendría de hermanos de fe, portando la cruz de Cristo, proclamándose libertadores de Tierra Santa. El año era 1204. La Cuarta Cruzada, desviada de su propósito original, se convirtió en el instrumento de una tragedia sin precedentes. El saqueo de Constantinopla no fue solo la ruina física de la ciudad, fue la herida espiritual del imperio bizantino,
una cicatriz que jamás se cerró. Las cruzadas, iniciadas en el siglo XI, habían sido convocadas bajo el pretexto de proteger a los peregrinos cristianos y recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Pero pronto se transformaron en empresas geopolíticas, llenas de ambición, promesas de gloria y codicia. La Cuarta Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III en 1202, debía atacar Egipto como paso estratégico hacia la Tierra Santa. Sin embargo, los cruzados, empobrecidos y endeudados, se convirtieron en presa fácil de intereses políticos y comerciales. Venecia, ansiosa por expandir su dominio en el Mediterráneo oriental, vio una oportunidad en las debilidades internas de Constantinopla y propuso un desvío de ruta. El imperio estaba vulnerable, internamente, sumido en otra sucesión caótica. Isaac II Ángelo había sido depuesto, cegado y encarcelado por su propio hermano, Alejo III. Su hijo, Alejo IV, huyó y prometió a los cruzados grandes sumas a cambio de ayuda para recuperar el trono. Los líderes de la cruzada aceptaron. En 1203, los cruzados desembarcaron en Constantinopla, no como peregrinos, sino como mercenarios. Y cuando Alejo IV fue restaurado, no pudo cumplir sus promesas. El pueblo bizantino, agotado por décadas de impuestos, crisis e inestabilidad, se rebeló. Un golpe palaciego derrocó al nuevo emperador. Entonces, los cruzados tomaron la decisión final: invadir. En la madrugada del 13 de abril de 1204, Constantinopla, la ciudad sagrada, guardiana de la ortodoxia, última heredera del Imperio Romano, cayó. Pero lo que siguió no fue solo una conquista militar, fue el desmantelamiento sistemático de su alma. Las iglesias fueron saqueadas, las reliquias sagradas rotas o robadas y llevadas al occidente. La Basílica de Santa Sofía, donde se coronaban emperadores, donde se invocaba al Espíritu Santo en 1000 cantos, fue profanada. Caballos defecaron en su altar, prostitutas bailaron sobre los iconos, el oro de los mosaicos fue raspado de los muros, los objetos litúrgicos milenarios se fundieron por su peso, no por su valor espiritual. Los palacios fueron saqueados, sus tapices rasgados, sus bibliotecas quemadas. Obras únicas de la antigüedad clásica, copiadas durante siglos, desaparecieron entre llamas o en manos extranjeras. Los habitantes de la ciudad fueron masacrados, violados, esclavizados, hombres asesinados en las calles, mujeres ultrajadas ante los mismos altares. El saqueo duró días, y cuando terminó lo que quedaba no era una ciudad conquistada, era una ciudad humillada, despojada de su dignidad milenaria. Los cruzados dividieron el imperio entre sí, creando el llamado Pus Imperio Latino de Constantinopla, pero no lograron mantener el control. Las estructuras bizantinas, aunque devastadas, aún tenían raíces profundas. 3 estados de resistencia bizantina emergieron: el imperio de Trebisonda, el despotado de Epiro y el imperio de Nicea. Fue este último el que, en 1261, bajo Miguel Upio Paleólogo, logró reconquistar Constantinopla. Pero el imperio que regresó ya no era el mismo. La ciudad estaba en ruinas, su población reducida, su riqueza evaporada, sus alianzas internacionales rotas, la confianza entre Oriente Ortodoxo y Occidente Católico quebrada para siempre. La reconciliación religiosa se volvió casi imposible. Para los bizantinos, Occidente ya no era aliado, era traidor, y esa desconfianza marcaría los siglos posteriores, incluso ante nuevas amenazas como el ascenso del poder otomano. El saqueo de 1204 fue, para muchos historiadores, el punto en que la caída del Imperio bizantino se volvió irreversible. Desde entonces, toda reconstrucción fue parcial. Constantinopla perdió su papel como capital universal de la cristiandad oriental y se convirtió en una ciudad sitiada por su propia memoria. La dinastía paleóloga, que gobernaría hasta la caída final en 1453, lucharía no solo contra enemigos externos, sino contra la sombra constante de la destrucción dejada por los cruzados. Y sin embargo, incluso en la ruina, aún había luz. La cultura bizantina no desapareció. Los monjes siguieron copiando manuscritos. Los artistas restauraron los iconos. Las campanas siguieron sonando en las iglesias.
El pueblo encendía velas ante las imágenes sagradas. La fe no murió, porque el espíritu de Bizancio estaba hecho de algo que ninguna espada podía destruir. El año 1204 fue un eclipse, un oscurecimiento de la luz, un silencio en el canto, una pausa en la eternidad. Pero como todo eclipse, dejó marcas, no solo en el cielo de la historia, sino en el alma de una civilización, un alma que aún susurra entre las ruinas de la ciudad eterna. Era como si la ciudad respirara por última vez, como si cada piedra de Constantinopla, cada ícono, cada muralla, cada sombra proyectada sobre las aguas del Bósforo supiera que el final estaba cerca, pero no un final abrupto, sino un desvanecimiento lento. El imperio bizantino, antaño coloso del Oriente, entonaba su canto final. Y como sucede con todo lo que fue grande, su caída no llegaría sin dignidad. Sería un crepúsculo noble, trágico, melancólico, una caída lenta, cantada entre oraciones y acero. Tras la reconquista de la ciudad en 1261, el imperio paleólogo era solo la cáscara de lo que había sido. La Constantinopla que encontró Miguel Weinto Paleólogo era una ciudad vacía, herida, saqueada, un eco de su antigua gloria. Los cofres estaban vacíos, los campos arrasados y el pueblo dividido. Los emperadores posteriores luchaban por mantener lo esencial, el control de la ciudad, la fe ortodoxa y la apariencia de poder. Pero el imperio ya no tenía fuerzas para resistir los vientos que venían del este, porque mientras Constantinopla se refugiaba en su memoria, una nueva potencia emergía con vigor. Los turcos otomanos, liderados por dinastías hábiles y guerreros disciplinados, ocupaban lentamente los territorios bizantinos. Ciudad tras ciudad, forjaban un nuevo imperio con raíces firmes y ambición sin límites. En 1451, el trono otomano fue ocupado por un joven de tan solo 19 años, Mehmed II. Pero bajo su juventud había estrategia, paciencia y un sueño. El sueño de tomar Constantinopla. Del lado bizantino, el trono estaba en manos de Constantino XI Paleólogo, un emperador sin riquezas, sin ejército, sin aliados confiables, pero con un valor que lo convertiría en leyenda. Lo que heredó no fue un imperio, sino una ciudad cercada por enemigos. Los dominios imperiales se habían reducido a Constantinopla y unas pocas fortalezas dispersas, pero incluso ante lo imposible, Constantino no huyó, eligió resistir, eligió morir como emperador. Mehmed II preparó su asedio con precisión quirúrgica. Mandó construir una fortaleza al norte del Bósforo para cortar los suministros. Reunió un ejército de 100.000 hombres, con artillería pesada, caballería e infantería entrenada. Trajo consigo una innovación mortal: grandes cañones, diseñados por ingenieros húngaros, capaces de romper incluso las legendarias murallas de Teodosio, que habían resistido durante casi 1000 años. El asedio comenzó en abril de 1453. Durante semanas las murallas fueron bombardeadas. La población de la ciudad, unas 50.000 almas, rezaba sin cesar. Los últimos fieles, soldados, monjes y ciudadanos, se unieron bajo la bandera imperial, sabiendo que cada día podía ser el último. En el interior, las iglesias entonaban cánticos ininterrumpidos. En las murallas, jóvenes y ancianos luchaban con palos, lanzas, aceite hirviendo. Y en las torres más altas, las últimas águilas bizantinas aún ondeaban al viento. La noche del 28 al 29 de mayo, la ciudad se sumió en silencio. Las oraciones se intensificaron. Las campanas sonaron por última vez. Constantino XI entró en la Santa Sofía, se arrodilló ante el altar dorado, confesó sus pecados y partió hacia las murallas vistiendo su armadura. Dijo a sus hombres: «Ya no soy emperador, solo soy un soldado entre ustedes», y con la espada en la mano desapareció entre los defensores anónimos de la ciudad. En la madrugada del 29 de mayo, los otomanos lanzaron el ataque final. Las murallas cedieron, las puertas fueron violadas, la ciudad cayó, y Constantinopla, tras más de 1000 años, fue conquistada. El cuerpo de Constantino XI nunca fue encontrado. Dicen que fue reconocido solo por las águilas bordadas en su armadura. Así, el último emperador romano desapareció,
como un eco en la eternidad. Pero el nuevo conquistador no lo destruyó todo. Mehmed II entró en la ciudad con respeto. Declaró la Santa Sofía mezquita, preservó parte de la población, protegió bibliotecas y fundó allí la capital de su imperio. Constantinopla se convirtió en Estambul, y el mundo cambió para siempre. La caída del Imperio bizantino marcó el fin de una era. El último legado vivo de Roma había desaparecido, y sin embargo, algo permaneció, porque los libros que sobrevivieron llegaron a Italia y alimentaron el Renacimiento. Los ritos bizantinos continuaron en las iglesias ortodoxas. La memoria del imperio resistió en monasterios, iconos y cantos. El espíritu de Bizancio no fue enterrado con sus murallas. Vive en cada cúpula dorada del este de Europa, en cada manuscrito conservado con cuidado, en cada canto litúrgico que resuena en las montañas de Grecia, en cada recuerdo susurrado por un monje solitario, porque algunos imperios no mueren, se transforman en leyenda. Hay imperios que desaparecen como polvo en el desierto, tragados por el viento del tiempo, con sus ruinas olvidadas bajo capas de silencio. Pero hay también imperios que persisten, no con legiones ni banderas, sino con ideas, memorias, símbolos y cantos. El Imperio bizantino, aunque cayó físicamente en 1453, jamás fue borrado de la conciencia de la humanidad. Vive en fragmentos de oro en las cúpulas ortodoxas, en la cadencia de las liturgias, en las páginas de libros olvidados, en palabras sagradas susurradas en lenguas ancestrales. Bizancio nunca fue solo un lugar, fue, y aún es, un espíritu que atraviesa los siglos. Hoy caminar por Estambul es, sin saberlo, caminar sobre los huesos de la antigua Constantinopla. Bajo las avenidas modernas y los cafés concurridos, descansan los cimientos de palacios imperiales, de iglesias desaparecidas, de foros donde filósofos debatieron la naturaleza del alma. Santa Sofía, que fue catedral, luego mezquita, después museo, y nuevamente mezquita, permanece como testigo silencioso de una civilización que se negó a ser olvidada. Sus columnas, mosaicos y cúpulas cuentan una historia que nunca termina, pero el legado bizantino no se limita a la piedra. Vive en el corazón de la Iglesia ortodoxa. Desde las catedrales griegas hasta las iglesias serbias, búlgaras, rusas y georgianas, la tradición litúrgica, los iconos y los rituales permanecen casi inalterados. Cada gesto, cada canto, cada velo y cada vela remiten al mundo bizantino, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento de la caída y renaciera, renovado, en cada generación de fieles. La ortodoxia bizantina no es una reliquia, es una continuidad, un hilo dorado que atraviesa los siglos y une a millones de personas en torno a la misma fe, las mismas palabras y los mismos misterios. En el derecho, el Corpus Juris Civilis de Justiniano sigue siendo estudiado como una de las bases del sistema legal occidental, siglos antes de que Europa redescubriera la lógica y la codificación jurídica. Los bizantinos ya habían organizado los fundamentos de lo que hoy llamamos justicia. El derecho romano, reelaborado, preservado y difundido por Bizancio, atravesó la Edad Media y moldeó constituciones, tratados y tribunales modernos. Así, sin saberlo, millones de personas hoy viven bajo leyes influenciadas por un imperio que cayó hace más de medio milenio. En el arte, el brillo del oro bizantino resplandece aún en museos de todo el mundo. Los iconos ortodoxos, con sus trazos solemnes y miradas penetrantes, siguen inspirando a artistas contemporáneos. La estética bizantina, sus arcos, sus colores, su música modal, influyó en estilos desde la Rusia imperial hasta el Renacimiento italiano e incluso en la arquitectura moderna. Cada vez que alguien contempla un mosaico antiguo, lee un manuscrito iluminado o escucha un canto litúrgico en griego antiguo, está, aunque no lo sepa, oyendo el eco de Bizancio. En las universidades, el estudio de la civilización bizantina gana cada vez más espacio. Durante mucho tiempo, el mundo académico occidental subestimó a Bizancio, tratándolo como una sombra decadente de Roma. Pero eso ha cambiado. Hoy se entiende que Bizancio no fue solo un puente entre la antigüedad y el Renacimiento. Fue una civilización plena,
con lógica propia, grandeza intelectual y profundidad espiritual. Estudiar Bizancio es comprender cómo un pueblo pudo resistir 1000 años, incluso rodeado de abismos. Y también existe el legado invisible, el más difícil de medir, la memoria cultural. En cada pueblo que resistió la invasión, que preservó su lengua, que encendió velas en cavernas para mantener viva su fe, hay una huella bizantina. Porque el imperio enseñó que civilización no es solo conquista y riqueza, es resistencia, es memoria, es la capacidad de mantener encendida una vela, incluso cuando todo alrededor se apaga. En tiempos de cambio, de guerras y de colapsos, el ejemplo de Bizancio permanece como un recordatorio silencioso. Incluso los imperios más poderosos pueden caer, pero las ideas viven, la fe vive, la cultura vive. Y mientras haya alguien que pronuncie el nombre de Constantino, que cante los salmos de la liturgia antigua, que contemple un icono con ojos llorosos, Bizancio vivirá. Y quizás ese sea su mayor legado, enseñar al mundo que al final lo que permanece no son los muros, sino los significados que esos muros albergaban, que una civilización puede ser herida, saqueada, traicionada, pero jamás olvidada, porque Bizancio estaba hecho de algo que el tiempo no borra, el deseo de eternidad.